Buenas tardes para todos, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado para ustedes. Estamos haciendo un poco de espera para las personas que están ingresando. Sin embargo, vamos a ir comenzando con la presentación de nuestro invitado el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo integrado del agua y esa nueva visión que tenemos a través de la experiencia que hemos tenido. El día de hoy nos acompaña Luis Arango. Luis es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, con un diplomado en alta gerencia en sostenibilidad. Es socio fundador de Gaia y actualmente es director de conocimiento e innovación dentro de Gaia. Cuenta con más de 23 años de experiencia en diseño y construcción de soluciones para tratamientos de agua y con más de 300 sistemas de tratamiento de agua potable, residual, de reuso, de recirculación y aguas lluvias. Así que, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Si quieres, vamos a dar inicio para aprovechar esta jornada. Les recordamos que la grabación de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, así como están disponibles nuestras anteriores versiones de los webinars, y las memorias de este mismo se enviarán a los correos en los cuales ustedes estuvieron registrados. Al final de esta sesión también vamos a tener una sesión, un espacio para preguntas y respuestas. Así que los invitamos a estar muy activos y participar, sacarles provecho a este espacio y pueden escribir sus preguntas, ya sea en el chat o en la opción de arriba dice preguntas y respuestas, por ahí también las pueden realizar. Entonces, Juan, perdóname Luis, bienvenido, muchísimas gracias y podemos empezar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, como les contó Karen, yo soy ingeniero de petróleos. Terminé en la vida diseñando y construyendo sistemas de tratamiento y vibrando con el cuento del agua. Hace 25 años más o menos estoy trabajando con temas de agua. Antes trabajaba en otra empresa y con Gaia llevamos 18 años, pues ayudándole a todos nuestros aliados estratégicos a hacer siempre lo mejor. Hoy les voy a hablar un poquito sobre el ciclo del agua, aquel ciclo del agua que nos han contado tanto en el colegio. Me cuentan si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, les cuento un poquito quién es Gaia. Gaia es una empresa ambiental, una sociedad big, una sociedad con propósito, o sea que también le ayudamos no solo eh, a la parte sostenible y económica del país y del mundo, sino también a las personas y al medio ambiente. Y tenemos un propósito superior que es pasión por un planeta sostenible. Bueno, ¿quién es Luis Arango? Luis Arango es un enamorado del planeta definitivamente, de la Pachamama. Estudié ingeniería de petróleo nacional, pero curiosamente allá me enamoré del agua y ya este año estoy cumpliendo 26 años de experiencia en el diseño y construcción de sistemas de tratamiento del agua. Me encanta también la fotografía y en mis tiempos libres soy instructor de buceo. O sea que más agua para dónde. Bueno, Gaia le ha apostado siempre a la educación y por eso hemos tratado de prepararnos súper bien. Tenemos un equipo multidisciplinario. Este año, como les contaba, cumplimos 18 años con la empresa y tenemos pues muchas certificaciones. Trabajamos bastante en todos los temas de sostenibilidad para los que no nos conocen y para los que ya nos conocen, pues recordarles que aquí estamos a la orden en todo lo que necesiten, no solo en sostenibilidad, sino también en ambiental, en aguas, sostenibilidad, como les conté, biodiversidad, laboratorio, y ahora estamos también con el proyecto de la universidad. Bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo del agua tal y como lo conocemos. Bueno, ¿qué es el ciclo del agua? Pues esto es lo que nos enseñan en primaria, básicamente que hay unas precipitaciones, otras evaporaciones, unas escorrentías, y casi que todo el ciclo del agua gira en torno a esto. Es basado en un ambiente, pues digamos, muy natural o tiene que ver mucho pues con la parte de la naturaleza. Hay otra agua que viene por infiltración y digamos que eso se puede resumir en esta imagen. Pero resulta que hay mucho más detrás. Entonces, para poder hablar de un ciclo integral del agua, debemos entender un montón de cosas. Yo quiero mostrarles
que realmente este ciclo del agua a veces, digamos que resta importancia a algunos actores. ¿Y quiénes son los actores aquí? El océano o los océanos, ¿cierto? Los océanos son los grandes protagonistas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, estas flechitas rojitas y azulitas significan, la roja es el agua que se evapora y la azul es el agua que llueve, digámoslo así, o que se condensa. Entonces, ¿qué pasa? O que se precipita. ¿Qué pasa? Miren ustedes, si ven esta torta, gran parte de ese intercambio que hay entre la atmósfera y la Tierra ocurre en los océanos. Pues es lógico, si el planeta tiene tres cuartas partes de la superficie son aguas, pues es lógico que gran parte del intercambio también sea en estas aguas que actúan a veces como espejos y como condensadores. Miren entonces, en los suelos, o sea, en la Tierra, más o menos, estos son billones de metros cúbicos. El agua llueve 99 billones y se evaporan 62. Pero miren todo lo que llueve en el océano, 324, y se evaporan 361. O sea que realmente, eh, donde se carga la atmósfera de agua que va a viajar a través de los vientos y de todas estas corrientes aéreas, y va a hacer llover, digámoslo así, en diferentes zonas, o que forma esos huracanes y esas tormentas que hemos visto, o también produce sequías, se realiza en los océanos. Importante entender otro concepto que se llama disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué es la disponibilidad de agua? Ah, sí, es que el planeta, tres cuartas partes de la superficie son agua, pero venga, ¿y cuánta de esa yo puedo utilizar de verdad para poder hacer todo lo que yo necesito y para poder vivir? Entonces empezamos a mirar las estadísticas. Solo el 2,5% de toda esta cantidad de agua es dulce. El resto del agua es salada. Pero aparte de eso, de ese 2,5, el 70% de ese 2,5 está en forma de hielo, o sea que es de difícil acceso. Casi el otro 30%, o sea, realmente sería un 29%, son aguas subterráneas de difícil acceso. Y solo el 1% o menos del 1% es agua que viene por fuentes naturales, llámese ríos, quebradas, lagos, etcétera, etcétera, de agua dulce, obviamente. Esta agua es la que se aprovecha, o sea, solo este 1% de ese 2,5%, o sea, miren los valores, ya hay un montón de ceros por ahí atrás, y el uso, digamos, se divide en casi el 70%, el 69% para el sector agropecuario, el 19% para el sector industrial y el 12% para el sector municipal. Entonces, si nosotros pensamos que somos casi 8.000 millones de habitantes, imagínense la demanda de todos estos otros sectores. Si nosotros solo somos el 12% de la demanda mundial. Pero aquí hay algo también interesante, y es que miren que este 99,9997 es el agua salada que les estaba contando acá. O sea, realmente no es el 97, pues, o bueno, o salado de difícil acceso. Entonces, solo el 0,003 de toda esa cantidad de agua que hay en el planeta es la que podemos usar. O sea que aquí hay cosas para reflexionar. Somos un planeta de agua, pero el agua que hay no es apta para consumo humano ni para nuestra vida. Es muy poco lo que tenemos disponible para garantizar la vida y la salud en el planeta. O sea, que el mensaje es, hay que cuidarla, ¿cierto? Porque si solo ese 0,003% se puede usar, pues realmente no es que estemos tan bollantes de agua ni que tengamos tanta agua. De hecho, en estos momentos se observan muchas crisis en diferentes lugares del mundo precisamente por eso. Entonces, de esta forma, se repiensa el ciclo del agua. Y vamos a hablar de un ciclo integrado del agua, donde, ¿qué pasa? Hombre, muy interesante todo lo que nos enseñaron, todos estos procesos físicos que suceden en el planeta Tierra, pero ¿y qué pasa con ese porcentaje que nosotros utilizamos? Entonces ya aquí entra
todo lo que tiene que ver con actividades humanas. Listo, entonces le damos importancia a todo lo de las actividades humanas, porque si ustedes ven las actividades humanas entre el sector agropecuario y el sector industrial, miren que todo tiene que ver con los humanos, ¿cierto? Entonces ahí es donde se debe actuar. ¿Y qué debemos hacer? Pues hombre, ya es ver todo el ciclo, desde la captación, la potabilización, el almacenamiento y la distribución, y muy importante, uno dice, ah, pero yo qué voy a hacer si es que yo solo soy una casita con dos personas. Sí, todo el mundo puede hacer, porque si todos hacemos un poquito y empezamos a aplicar conceptos de economía circular del agua, que tiene tres pilares importantísimos, que el primero, ¿cuál es? Reducir, o sea, ¿cómo reduzco mi consumo? ¿Cierto? El segundo, ¿cómo reuso? Ahora les voy a mostrar ejemplos de todos estos. Y el tercero, que es un concepto, digamos, relativamente nuevo, es regenerar. ¿Cómo vuelvo a llevar esa agua que utilicé a un estado donde pueda ser apta para que siga su curso normal durante el ciclo del agua de la tierra? ¿Por qué? Porque si yo no le hago un buen tratamiento a toda esta agua con la recolección y la depuración, ¿cierto? Yo ya voy a hacer un vertimiento de muy mala calidad. Ese vertimiento va a llegar a los lagos, a los ríos y finalmente al mar. Y cuando menos pensemos, vamos a estar viviendo en un planeta donde el agua está completamente contaminada. Listo. Entonces, de esta forma, se repiensa el ciclo integral del agua aplicando conceptos de economía circular. Otros datos importantes que también hay que tener en cuenta, y es la disparidad entre la disponibilidad entre la población, ¿cierto? Perdón, la disparidad entre la disponibilidad y la población en los continentes. ¿Qué quiere decir eso? Miren que, por ejemplo, en Asia son el 60% de las personas en el planeta y tienen una disponibilidad del 36%. ¿Qué quiere decir? De 1800, bueno, solo China son 1800, de todos los asiáticos, solo el 36 tiene posibilidades de tener agua de buena calidad. En Europa somos el 13, solo el 8% de disponibilidad. América del Norte y Central son el 8% y solo el 15% de disponibilidad. Mire, por ejemplo, América del Sur tiene menos población y mucha más disponibilidad de agua. Y África, pues ya empieza a ver uno como, por ejemplo, en algunos continentes ya hay menos disponibilidad de agua, ¿cierto? África es el 13% y solo tiene el 11%. Y Australia son el 1% y solo tiene el 5%. Son lugares muy secos del planeta. Y esto también nos va a mostrar lo que ha sucedido en términos de extracción de agua versus el crecimiento poblacional, ¿cierto? Esto es de la FAO y son estadísticas muy interesantes, están hasta el 2010, imagínense lo que sigue en este momento, y es que no curiosamente, sino congruentemente, con un aumento de la población, ¿cierto? Sobre todo en la parte de agricultura e industrial. Miren cómo se comporta la extracción del agua. O sea, ha habido un cambio abrupto en los últimos 70 años, casi que exponencial, ¿cierto? Respecto al crecimiento poblacional. Porque el crecimiento poblacional son estos cuadritos verdes. Miren que realmente el cuadrito verde no crece tanto. O sea, sí hay muchas personas, pero no es para que estén consumiendo tanta agua. La agricultura y la parte industrial son las que han aumentado, digamos que bastante su consumo de agua. Bueno, y volviendo al tema de economía circular, los tres pilares que les conté ahora de reducir, reusar y regenerar, ¿en qué se basa? En que el modelo económico que se venía, voy a decir que se venía porque todavía sucede, todavía pasa en este momento, aplicando, ¿cierto? Casi que no le importaba qué pasaba con la Tierra. Hombre, contaminemos, ¿qué importa? Eso el planeta es capaz con todo. Ya nos hemos dado cuenta que sí hay, digamos, problemas grandes que están sucediendo
el tema de los microplásticos, de la contaminación en los ríos y en los lagos y en muchos mares ya también se ve la contaminación. O sea, hay mares que les aseguro que jamás ustedes en la vida se meterían. Uno de esos es Turbo. Eso es una cosa horrible. Pues una zona, la otra zona sí es muy bonita. Entonces miren cómo realmente, si no le ponemos como un límite o un pare, un alto a todo este proceso de extraer, producir y contaminar, pues aquí ya no va a haber reversa. Entonces la economía circular, ¿qué busca? Busca redefinir la palabra crecimiento, ¿cierto? Y básicamente involucrar los tres pilares de la sostenibilidad, que son la sociedad, el planeta y la economía o las empresas. ¿Listo? Bueno, pero ¿por qué es tan importante también reusar y regenerar? Entonces, ahora el modelo circular, ¿cierto? De economía circular se basa en tres principios básicos que son muy importantes y es, desde el diseño, trate de ser lo más óptimo posible. O sea, elimíneme residuos, elimíneme contaminación. Entonces ahí es donde entra a trabajar todo el proceso de producción más limpia, de rediseño de empaque, rediseño de productos, rediseño de procesos. Una vez me dice un ingeniero, Inge, es que tenemos un proceso aquí de lavado de vehículos en la empresa, ¿y cuál es la mejor forma de yo no ensuciar agua? Y yo, pues lava en seco, ¿cierto? Así de sencillo, no use agua. Entonces son cosas como esas, son cosas sencillas, pero si yo puedo tomar un proceso que es un proceso sucio, que contamina, y volverlo seco, o volverlo amigable, o usar lo mínimo posible, pues desde el mismo diseño y desde el mismo concepto, yo voy a optimizar todos mis procesos. De esto son un modelo a seguir los cafeteros, porque los cafeteros durante las lavadas y todo ese procesamiento del grano, todo el almácigo y todo eso que queda, eso pues obviamente tiene una gran cantidad de contaminantes orgánicos. Son orgánicos, pero son contaminantes, taninos, ácidos húmicos y un montón de cosas. Y eso pues teñía todas las fuentes. Ellos ya han evolucionado y han hecho procesos de recirculación de agua, y un montón de cosas súper interesantes. Bueno, el otro principio es mantener los productos y los materiales en uso. Entonces aquí ya empezamos a hablar de qué, de extraer materias primas, ¿cierto? De recircular y reusar agua. Y no solo el agua, sino también materiales, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo muy bonito con una empresa que es cliente nuestro y aliado estratégico, Corona, y ellos tienen muchas de sus plantas que son cero vertimientos y cero residuos. Entonces, obviamente, por el proceso que ellos hacen, ellos pueden volver a tomar esos lodos que salen de los sistemas de tratamiento y todo eso y llevarlos nuevamente al proceso de construcción de cerámicas y baldosas y todas estas cosas. Bueno, y regenerar los sistemas naturales. Entonces aquí es donde entra, digamos, como ese cambio en el chip o cambio en el concepto, porque antes no se hablaba de regenerar los sistemas naturales, ¿cierto? Antes era, bueno, listo, no, deje todo limpio, manténgalo bueno y ya, o sea, trate de no ensuciar. Ahora es, venga, ¿cómo le ayudamos al planeta a regenerarse? O sea, aquí es donde empiezan a entrar todas las ciencias, los objetivos basados en perdón, en ciencia, los objetivos basados en naturaleza, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, importantísimo entender también que todas estos plus que podamos hacer nosotros con el planeta, pues nos van a ayudar a implementar un proceso de economía circular del agua. Ahora les quiero contar un poquito de un término que se llama huella hídrica. Muchos de ustedes pueden haber oído hablar de él, ¿cierto? Y básicamente es que es una medición, es un indicador, ¿cierto? Que nos dice cuánto uso estamos haciendo del agua, sea directa o indirectamente. Entonces, eh, todos los productos y las personas y todo lo que hay a nuestro alrededor tiene una cantidad de agua asociada a ese proceso, a ese producto o a nosotros mismos, ¿cierto? En la medida que yo consuma más,
en la medida que yo consuma ciertos alimentos o me vista de una forma u otra, va a variar esa huella hídrica. Entonces, aquí le traigo unos ejemplos para que miremos qué tanta agua se gastan esos productos de uso cotidiano. Entonces, 1 kilogramo de azúcar refinada son 1.500 litros de agua. Miren, 1 kilogramo de tomates, 180 litros de agua. Una hoja de papel, ¿cierto? 10 litros de agua. Miren una camiseta, a la gente que le encantan las camisetas, que tienen 1.000 camisetas, multipliquen cuánto es 1.000 por 2.700 litros. O sea, producir una una camiseta de algodón requiere 2.700 litros. Una hamburguesita, obvio, si es de carne de vaca, 2.400 litros. ¿Y por qué? Pues porque en el proceso, cuando la vaquita nace, se siembra el pasto, crece, se lleva al centro de procesamiento cárnico y llega en forma de hamburguesa, todo eso requirió 2.400 litros. Ahora, por ejemplo, mire, a mí me encanta el café, yo tomo mucho café, cada copita de café son 140 litros de agua que yo estoy usando indirectamente. Entonces, cuando uno empieza a decir, ah, no, venga, es que yo me tomo 4 cafés al día, me compro 2 camisetas semanales, me como 10 hamburguesas al mes, etcétera, etcétera, entonces uno empieza a sumar toda esa cantidad de agua, eso es la huella indirecta, porque yo no la estoy usando directamente. Entonces, miren que cuando hablamos de consumos de agua, aquí ya viene este concepto que es muy importante, que es el agua directa o el uso directo y el uso indirecto. Entonces, el uso directo es cuando yo me baño, por ejemplo, yo me baño con una ducha que tiene ahorrador y me quedo 5 minutos en la ducha. Entonces, yo me voy a gastar 15 litros de agua. Ese uso que yo hago directamente es el que me cuenta como uso directo, pero también el uso indirecto es cuando yo consumo y hago uso de todos estos elementos. Miren, por ejemplo, 1 kilito de carne, 15.500 litros. Ahora, 200 gramos perdón, 200 kilos de carne, son 3.100 litros. O sea, una vaquita requiere durante todo su proceso 3.100 litros. Miren el chocolate, como es de rico. 100 gramitos de chocolate, 2.400 litros de agua. 1 kilo de pastas, 1.560 litros de agua. 1.560 litros de agua. Entonces aquí vemos que hay alimentos que son, digamos, mucho más exigentes en temas de recursos hídricos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hagamos, lo que consumamos y lo que comamos se va a reflejar en esa huella indirecta. Bueno, ahora les quiero contar un poquito de ejemplos y oportunidades de mejoras y de esas economías circulares que se pueden hacer para cada uno en nuestras casas. Entonces, aquí hay un concepto muy importante que debe tener claro y es la recirculación de las aguas grises. O sea, las aguas domésticas, las aguas que nosotros, digamos, tenemos el acceso y que podemos hacer algo, se dividen en dos, en aguas negras y en aguas domésticas. Las aguas negras, ¿cuáles son? Las que van por las unidades sanitarias y por la cocina. Y las aguas grises son las aguas que podemos recolectar en las duchas, en los lavamanos y en la lavandería, sea pues lavadora o sea manual, no importa. Estas aguas grises, con unos pequeños tratamientos que son, por ejemplo, trampas de grasa, sistemas de filtración, desinfección y algunos otros procesos químicos que son relativamente sencillos, se pueden recircular, ¿cierto? O se pueden reutilizar para diferentes actividades, que son ¿qué? Vaciado de unidades sanitarias. Entonces yo tengo en mi casa, por ejemplo, la posibilidad de separar las duchas, los lavamanos y la lavandería o hasta solo sacar la lavandería. Una lavada de ropas con una lavadora convencional, pues normal, son por ahí 250, 500 litros de agua. O sea que si usted se gasta 4.000 litros o 5.000 litros al mes, gran parte de ese consumo va a ser por la lavada de la ropa.
Entonces, ahí se pueden hacer diferentes cosas para poder reutilizar esa agua. Pero también la podemos utilizar en mantenimiento general y en riego de jardines. Otra cosa muy importante que se puede hacer y que es relativamente barata, dependiendo si tengo las posibilidades o no, es utilizar todas las cubiertas y los techos para recolectar aguas lluvias. En esta foto del centro, donde dice canaletas, techos y bajantes, aquí vemos a un señor, cortó un tubo de PVC, ¿cierto? Eso gris que ven ustedes ahí es un tubo de PVC y se lo metió a las tejas. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que yo no recolecto el agua porque es que no, esos bajantes son muy caros. Miren que hay soluciones no tan caras. ¿Listo? Luego de tener pues como esa superficie de recolección y los bajantes y las canaletas, ya el agua debería ir a un proceso de tratamiento, ¿cierto? Y de aprovechamiento. Ejemplo, si yo estoy en mi casa, yo la puedo recoger en el balde o en una ollita para regar las matas, para vaciar los baños, etcétera, etcétera. Ah, Luis, es que vivimos en un apartamento, no se puede hacer nada. Bueno, entendido, hay cosas que no se pueden hacer, pero para eso también pueden haber diferentes soluciones. Entonces, miren aquí estas soluciones tan innovadoras, perdón, estas soluciones tan innovadoras. En la fotografía superior izquierda vemos, ay, denme un minuto que esto yo no sé por qué tiene como un timer. En la fotografía superior izquierda vemos el lavamanos llegando a un tanquecito para entregarle agua a la lavadora, sistemas ahorradores. Miren, por ejemplo, esta fotografía de la derecha, que es el lavamanos actuando como tanque para el inodoro, ¿cierto? Y este señor abajo puso unos tanques al lado de la lavadora y con eso recolecta el agua lluvia. Ahora vamos a hablar un poquito también de ejemplos y oportunidades que se pueden presentar en las industrias. Para eso hay que entender que es un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico es cuando tenemos en cuenta todos los procesos y todas las posibilidades que hay en torno al uso de ese bien o de ese recurso. Entonces, aquí tenemos, esto es un ejemplo, tenemos la captación de agua que viene pues del municipio por un rito, la cogen. Aquí hay posibilidades de generar electricidad. Esa electricidad podría servir, por ejemplo, para un bombeo, ¿cierto? Luego de la captación que viene el tratamiento, luego hay bombeos y distribución. En algunos casos, pues no hay necesidad de bombear, podrían tener pues como esa energía útil y vendrían ya los usos del agua. Entonces, aquí dentro de los usos del agua entra todo lo que yo les había contado aquí anteriormente de ahorradores, de dispositivos, pues para optimizar el uso del agua. Luego vendría un sistema de recolección de aguas residuales o los alcantarillados que llamamos, ¿cierto? Hasta este punto, el agua, hasta que entra a las casas, el agua ya es potable. De la salida de las casas en adelante o de las empresas o de las empresas ya sería agua residual no doméstica o industrial, ¿cierto? Y por aquí también tendríamos la posibilidad de hacerles un tratamiento a todas estas aguas y, por ejemplo, si se puede y el agua lo permite, hacer digestiones biológicas donde van a recuperarse nutrientes o fertilizantes que se podrían utilizar en la agricultura, ¿cierto? También en la industria, pero adicional a eso también se podría generar energía. Entonces podríamos tener, por ejemplo, unas plantas de biogás donde aquí podríamos aprovechar energía para, no sé, para cocina, para calentamiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, miren que este enfoque sistémico es que es ver todas las posibilidades que hay dentro del uso del agua en un sistema de acueducto o un sistema de aprovechamiento de aguas. Interesante en este momento es que la hidroelectricidad ha evolucionado muchísimo. Ya existen turbinas que se ponen en el tubo que le llega a usted a la casa o que le llega, por ejemplo, al edificio, ¿cierto? Y generan energía. Entonces, el mismo consumo de agua hace mover
una microturbina que va en la tubería y puede generar energía, por ejemplo, para las zonas comunes. ¿Eso qué lograría? Pues disminuir las cuotas de administración y digamos que otros beneficios para las personas. Vamos a ver unos ejemplos de tratamiento para recirculación de agua en el lavado de vehículos. Son ejemplos importantes porque las empresas en especial pues están haciendo un gran esfuerzo en invertir en tecnología y en invertir en recursos para poder hacer ese ciclo integral del agua, para reusar, optimizar desde la fuente y al final regenerar. Entonces, las aguas que van a llegar otra vez al alcantarillado van a ser aguas de excelente calidad. Entonces, una de las primeras empresas pioneras con este tratamiento de aguas fue Coordinadora Mercantil. Esta es la primera planta que instalamos con ellos aquí en Medellín. Y a mano derecha ven la última, es un sistema que se pueden llevar en un carro, en una cama baja, completamente móvil. Miren la calidad del agua, cómo entra y cómo sale. Entonces, ¿ellos qué hacen? Recirculan todos los días el agua y un poquitico de esa agua se bota tratada, o sea, cumpliendo toda la norma. Y si tenemos techos, como en estos casos con TCC, con TDM y con Fotón, que utilizamos todos estos techos para volver a tomar el agua, esa agua lluvia, y de esta forma reponer el agua que botamos dentro del sistema. Miren, acá hay algo interesante. Con Transportes Medellín, eh, el proceso fue sin techos, sino que ellos tienen toda esta área y lo que hicimos fue un proceso para poder recolectar esas aguas lluvias e ingresarlas al sistema de tratamiento. Metrolínea en Bucaramanga, los dos portales, con el Metro de Medellín también hicimos un sistema muy interesante donde no solo hay un proceso de mejora y optimización de la planta de tratamiento, sino que también se trabaja en todo el tema del taller. ¿Por qué? Porque en estas industrias, cuando tenemos talleres tan grandes, normalmente me ingresan esa agua al taller y esa agua, pues con tantas grasas y con tantos hidrocarburos, me va a dañar todo el tratamiento. Bueno, también estamos trabajando con muchas empresas de, de recolección de residuos. Espérame que es que esto está, dame un segundo. Esto está tan maluquito, me perdonan aquí. Listo, aquí sí seguimos. Entonces, empezamos también a trabajar con empresas de recolección de residuos. La primera empresa que se sumó a este proceso fue Enviaseo, con un sistema de tratamiento muy interesante. Luego Veolia en Cartagena. También aquí estamos recirculando las aguas de lavado de los vehículos. Y este es el último sistema de tratamiento que instalamos en varias empresas varias de Medellín, donde ya la planta se maneja desde un teléfono, desde un celular. Con algunas otras empresas también tenemos recirculación de agua de lavado de vehículos, por ejemplo, esta de Proteicol. Ahora vamos a ver sistemas de reuso de agua industrial. Miren esta qué bonita, Empacor o Propac. Ellos son una cargadora de cartón, de cajas de cartón. Miren cómo el agua, cómo entra y cómo sale. Eso es una locura. En los túneles, con el Consorcio Antioquia al Mar, con el Toyo, con Cabosa, que hicieron el túnel de Oriente, con todos ellos lo que hacíamos era tratar el agua y volverla a reutilizar para todo el tema de perforación. Y el agua que se vertía cumplía pues con todas las características y todas las normas. Este es un ejemplo que me encanta, Procter Gamble. Procter Gamble empezó con un tratamiento de aguas físico-químico y luego nos dimos cuenta que había un problema gigante con los sulfatos, pero arrancamos a trabajar con producción y resulta que esa misma agua, que era un problema, se volvió materia prima para ellos. Entonces la volvimos a utilizar en la preparación de jabón. Con Corona y Colcerámica
tenemos un proceso bien interesante y es que se recircula el agua infinitamente, pero ahí metemos el agua a unas ósmosis inversas y al final la llevamos a un evaporador. Con EPM también estamos implementando subestaciones cero vertimientos, entonces ya el agua tratada, después de ser tratada con un proceso biológico, pasa a los evaporadores. Y tenemos también baños incineradores y humedales diseñados por medio de evapotranspiración. Estos baños incineradores son súper interesantes porque convierten todo en ceniza. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de viviendas y empresas cero vertimientos. Entonces pueden haber varias posibilidades. La posibilidad uno es que haya muy poquitas unidades sanitarias o la posibilidad dos es que haya muchas. Si hay muy poquitas unidades sanitarias, entonces, perdón, si hay muy poquitas unidades sanitarias, entonces lo que podemos hacer es separar las grises de las negras y utilizar los procesos que les conté anteriormente, recirculación de grises y mandarlo a un baño incinerador o a un evaporador, etcétera, etcétera. Y cuando hay muchas unidades sanitarias, lo que hacemos es llevar eso a pozos sépticos o a plantas aerobias y luego a humedales o a evaporadores. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se rediseñaron los humedales. Estos humedales tienen la posibilidad de evapotranspirar, segundo, de evapotranspirar el agua, ¿cierto? Entonces ya los convertimos como en una especie de invernaderos y se hacen todos los cálculos de acuerdo a unos balances hídricos en las empresas. Este es el baño incinerador, es digamos que el Ferrari de las unidades sanitarias, entonces la ventaja es que no hay necesidad de agua, todo se vuelve ceniza y también se pueden llevar, digamos, las aguas de los lavamanos y de los orinales a unos sistemas de evaporación. Estos sistemas también convierten todo pues en vapor. Y lo que hicimos, por ejemplo, con EPM y con algunas otras empresas es que llevamos toda el agua a un pozo séptico, la tratamos y luego se va al evaporador. Ya como último, estos son sistemas portátiles. Este es un equipo, el primer equipo a la izquierda que ven, es un sistema de reuso de aguas grises que se pone debajo de los lavamanos. Ahí en esos cajoncitos que están viendo se trata y se limpia el agua y por fuera con una tubería se lleva a las unidades sanitarias. Entonces es un sistema que no requiere grandes obras civiles y tiene una ventaja y es que se le da un uso adicional al agua. También tenemos pues todas estas pequeñas plantas de tratamiento y la última generación de sistemas compactos que es ultra contenerizado. Aquí en esta pequeña plantica de tratamiento pueden ir las aguas residuales para 150 personas o hasta más. Y de ese sistema ya hay pues digamos que varios instalados funcionando a la perfección, donde ¿qué se logró? Disminuir espacios, disminuir temas de obras civiles y esta agua queda apta, por ejemplo, para regar o para riego de jardines o para ser utilizada pues como en otras actividades. Bueno, y esto fue pues todo por hoy. Me gustaría de pronto si tienen preguntas o si tienen inquietudes. Tenemos un espacio, Karen, cierto, para las inquietudes. Sí, así es, Luis. Estamos, bueno, primero agradecerte por acompañarnos el día de hoy para ilustrarnos y darnos todos esos casos de éxito que hemos trabajado a lo largo de este tiempo junto con Gaia. Y los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat o la opción de preguntas y respuestas para aprovechar estos minutos que nos quedan y poder resolver todas las dudas que ameriten en el caso. Entonces, te estoy contando, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Eh, Les recuerdo que las memorias de este webinar van a ser enviadas a sus correos electrónicos y la grabación de este webinar, así como nuestros anteriores webinars, está dentro de nuestro canal de YouTube, del cual también les envié un mensaje al iniciar.
para ver cómo nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y que puedan estar al tanto de todos los eventos y los próximos webinars que tengamos. Listo, Luis, espérame porque nos hacen la primera pregunta. Nos dicen, excelente presentación. ¿Tienes algún caso de éxito de recolección de aguas atmosféricas? Bueno, yo te cuento, aunque nosotros directamente no lo hemos hecho, sí hemos comercializado. ¿Y qué es? A ver, digamos que hay varios ejemplos de captura de agua atmosférica. El primero son sistemas de condensación, que son básicamente esos equipos que venden ya, que son autónomos. ¿Eso cómo funciona? Eso es un aire acondicionado, ¿cierto? Donde por medio del enfriamiento de un gas se condensa el agua atmosférica y ya puede ser utilizada. ¿Qué sucede? Resulta que esa agua condensada atmosféricamente es un agua que tiene muy pocas sales, muy pocos minerales, entonces debe pasar por un tratamiento de remineralización. Otros ejemplos interesantes es que si ustedes se meten en Google o en cualquier buscador, van a encontrar y van a buscar, por ejemplo, en la pampa chilena, cómo recolectan el agua y es que ponen unas mallas como unas telas gigantes recogiendo las neblinas. Entonces se llaman recolectores de neblina, captura de neblina y por medio de recoger ese rocío y esas neblinas se han podido entregar agua a muchas poblaciones, se han podido abastecer. Bueno, y también hay otro proceso, y es el proceso que más me gusta a mí, que es un proceso natural. Con ese sí hemos tenido, digamos, experiencias, y es revitalizar nacimientos de aguas. ¿Cómo? Con el rocío, con pastos, malezas y rastrojos. Entonces, cuando ustedes se van para la finca y van y el pasto está alto o la maleza está alta, ustedes se mojan las botas o los zapatos, ¿cierto? Así no haya llovido. Entonces, esos son los principios de captura atmosférica donde se puede aprovechar, digamos que si tiene una cierta humedad relativa en el ambiente, digamos que este recurso. Listo, Luis, muchísimas gracias. También nos preguntan cómo pueden los procesos de evaporación contribuir a la contaminación atmosférica y qué medidas pueden implementarse para mitigar estos efectos. Bueno, yo te cuento, a ver, si yo voy a evaporar un agua con algunos elementos que sean más volátiles que el agua, o sea, que tengan un punto de ebullición menor en términos, para que todos podamos entender, es que hierva más rápido, ¿cierto? Que el agua. Entonces, esos elementos o esos contaminantes se van a volatilizar a la atmósfera. Ejemplo, alcoholes, ¿cierto? El alcohol tiene un punto de ebullición o de volatilidad mucho menor que el agua. Entonces yo tengo un agua con mucho alcohol y hago eso, pues sí, obviamente voy a crear, digamos, una contaminación a la atmósfera. Pero como aquí lo que estamos haciendo es coger un agua tratada después de una planta de tratamiento o de un pozo séptico que sale, digamos, con muy buenas características, lo que básicamente sale en los evaporadores es vapor de agua, no sale nada más. El resto, que es lo que no queremos que se vaya a la atmósfera, se queda dentro del evaporador y nosotros lo llamamos un licor mezcla. O sea, es como un líquido concentrado, háganse de cuenta como una melaza concentrada y esa melaza se saca y se lleva a donde una empresa de disposición de residuos. Listo, se dispone ya pues como un residuo especial o peligroso, pero realmente por los evaporadores no sale sino vapor de agua. Obvio, cuando evaporo agua residual doméstica. Ya otra cosa es con aguas residuales industriales, ¿cierto? Hay que hacer pues unos análisis, hay que hacer estudios y revisar que no tenga ese tipo de sustancias que no queremos que vayan a la atmósfera. Súper, gracias, Luis. Nos preguntan también, Diana, ¿cuáles han sido los retos más grandes en la implementación para el proceso de recirculación de agua? Los retos. Los retos más grandes en la implementación para procesos de recirculación del agua. Bueno, te cuento que los retos más grandes para mí, yo creo que son a veces de carácter técnico. Técnico porque muchas veces no creemos o no nos damos cuenta que lo podemos hacer. Tengo un ejemplo muy lindo
y es Sempertex Medical. Ellos tienen un proceso de látex. Nosotros le acabamos de poner una planta muy grande. Ellos son los que le hacen los globos a Disney, y ellos trabajan con todo el látex. Resulta que ellos pusieron un sistema de tratamiento para una gran cantidad de agua al día y van a crecer. Entonces tenían que ampliar la planta de tratamiento. Entonces nosotros nos metimos en producción, empezamos a ver que habían posibilidades dentro del proceso de darle un reuso al agua internamente, o sea, de recircular internamente, perdón, no de reusar, de recircular internamente el agua, y con eso logramos disminuir la cantidad de agua que le estaba llegando a la planta y poder permitir la expansión. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ellos súper abiertos a los temas de ingeniería, a los temas tecnológicos, nos metimos en el proceso y nos dejaron hacer, digamos que en conjunto, toda una serie de ensayos. Ese para mí ha sido como el reto más grande, y es porque muchas veces las empresas no quieren que nadie se les meta en el proceso, les da susto, por ejemplo, utilizar su propia agua para volver a ver si se puede hacer producto, ¿cierto? O se puede hacer otra cosa, enfriamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese ha sido como el principal, pero también hay otro que es de carácter económico. Obviamente, recircular y o reusar agua residual no doméstica, eh, o doméstica también, pues en algunos casos puede resultar costoso, ¿cierto? Más costoso que utilizar el agua del acueducto. Entonces es un balance técnico-económico. Listo, Luis, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Acá vuelvo a hacer la acotación que las diapositivas, las memorias de este webinar van a estar enviadas a los correos en los cuales ustedes se registraron sobre la próxima semana, y lo mismo la grabación de esta en la próxima semana ya la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Eh, no veo más preguntas, Luis, entonces yo creo que podemos dar por terminado. Muchísimas gracias a todos. Les dejé también dentro del chat nuestro correo comercial por si están interesados en recibir más información. Nos podemos sentar con cada uno de ustedes a mirar a detalle sobre el proyecto en el cual tienen pensado algún tratamiento o recirculación de agua. Así que muchísimas gracias, Luis, de nuevo. Hasta luego y muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo, Karen. Y bueno, ya saben que con Gaia cuentan con un aliado estratégico donde lo que vamos a hacer es revisar de manera integral todos los temas del agua en las industrias y obviamente también en las casas. Así es. Muchísimas gracias Bueno, a hasta todos y luego. nos vemos en un próximo webinar. Chao, gracias.